Hola profe, espero que se encuentre muy bien cuando reciba este video. Disculpe la demora, yo por suerte ya estoy bien de salud, así que ahora sí se lo puedo enviar. Bueno, le comienzo explicando el término genética. El término genética es una rama de la biología que estudia cómo las características de organismos vivos se generan, se expresan y se transmiten de una generación a otra. Para que podamos comprender mejor este proceso, debemos empezar por los ácidos nucleicos. Hay dos tipos de ácidos nucleicos, ADN y ARN. El ADN es una macromolécula formada por una doble hélice. Tiene un azúcar desoxirribosa y dos bases nitrogenadas complementarias. Son adenina y timina, unidas por dos puentes de hidrógenos, y citosina y guanina, unidas por tres puentes de hidrógeno. Esta macromolécula contiene toda la información genética hereditaria y dirige la síntesis de proteínas y recopilación. En las células procariotas, el ADN se encuentra circularmente como una macromolécula constituida por dos hebras en una región denominada nucleoide. En la célula eucariota existen muchas moléculas de ADN que se encuentran limitadas en el núcleo. Cuando este ADN comience el empaquetamiento o a empaquetarse, va adquiriendo distintas denominaciones según la etapa o nivel que estén. El primer nivel se llama nucleosoma, donde se desarrolla el ADN en las histonas, formando nucleomas. En las histonas, formando nucleosomas, perdón. El segundo nivel es el solenoide, que se enrolla aún más. Pasa al tercer nivel, que se condensa aún más, y lo llamamos dominio. En este se termina de condensar hasta formar a la cromátide. Dos cromátides forman un cromosoma. Este está compuesto por proteínas más ADN. El cromosoma tiene 4 tipos según donde esté ubicado. El centrómero está en el metacéntrico. El centrómero se ubica en el centro, y después está el subcéntrico. El centrómero se ubica en el centro y en el extremo, y luego tenemos el exerocéntrico. El centrómero se ubica casi en el extremo, y por último tenemos al telocéntrico, que se ubica en el extremo. La estructura de un cromosoma eucariótico cuenta con dos cromátidas: los telómeros, brazo corto, brazo largo, bandas, construcción secundaria, satélite. En el centro tenemos el cinetocoro y el centrómero. Volviendo al ADN, en el núcleo de la célula eucariota ocurre un proceso llamado transcripción, donde el ADN lineal se transcribe al ARN por medio de las siguientes etapas. Iniciación: es una región donde el promotor da inicio del gen. En la elongación es el cuerpo del gen donde se produce el alargamiento de la cadena ARN, y en la terminación está donde termina la síntesis del ARN. Después tenemos el cromosoma bacteriano, formado por una cadena de ADN y ARN. Tiene una estructura lineal, circular, una cadena doble y un empaquetamiento no inerte. Por ejemplo, la bacteria Escherichia coli. Y también cromosoma vinco, formado por una molécula de ADN y ARN, una estructura similar a una histona. Cuenta con una cadena doble y simple, un empaquetamiento inerte, por ejemplo, el virus del papiloma humano. El otro ácido que conocemos es el ARN, que posibilita la síntesis de proteínas. Tiene una cadena simple, una proteína ribosa, un grupo fosfato, adenina y uracilo, unidos por dos puentes de hidrógeno y una base nitrogenada complementaria, citosina y guanina, unidos por tres puentes de hidrógenos. Hay tres tipos de ARN. Tenemos el ARN mensajero, que copia la información del ADN nuclear
y la transporta al ribosoma. Luego el ARN ribosomal, ARN ribosomal, que este se asocia a las proteínas y forma los ribosomas donde se sintetizan las proteínas. Y por último, el ARN de transferencia, que une aminoácidos y los transporta hasta el ribosoma para formar proteínas. Este ácido nucleico sufre un proceso al que llamamos proceso de transducción, donde las secuencias nucleótidos del ARN M especifica la consecuencia de aminoácidos para codificar una proteína. Consta de 3 etapas. La primera sería la iniciación. El ribosoma se reúne con el ARN M y el primer ARNT para que pueda comenzar la traducción. La elongación, donde los ARNT crean los aminoácidos al ribosoma y estos se unen para formar una cadena. Y la última etapa es la terminación, donde el polipéptido terminado es liberado para que vaya y realice su función en la célula. Para realizar este proceso se necesita un codón, que es una secuencia de 3 nucleótidos del ADN o del ARN, que corresponde a un aminoácido específico. Está el codón de inicio, AUG, adenouracito de guanina, y los de terminación son UAG, UAG y UGA. Por lo general, los humanos tenemos 46 cromosomas, 22 pares de cromosomas autosómicos, y un par de cromosomas sexuales. La producción de cariotipo examina el tamaño, la forma y el número de cromosomas. El ideograma nos muestra el cariotipo en una posición ordenada. En el núcleo puede haber variaciones. Como resultado se ve alterado el número total de cromosomas. Estas variaciones se transmiten a sus descendientes, dando lugar a genes únicos, y es aquí donde hablamos de mutaciones, que es una pérdida o adición de un cromosoma, como es en el caso del síndrome de Down, en el que se puede observar una trisomía en el cromosoma 21. Si volvemos un poco al principio, la genética nace gracias a Gregor Mendel, que fue un fraile agustino católico y naturalista, que nació en 1824 y murió en 1884. Fue el primero en dar respuestas a cómo transmitían las características hereditarias. También demostró que las características heredables estaban en unidades discretas, a lo que denominó elementos, y hoy conocemos como genes. Los genes son una unidad funcional y física de la herencia, donde podemos hablar de locus, que son genes idénticos situados en el mismo lugar, y alelos, que son distintas formas alternativas del mismo gen. Ambas van a interferir en la denominación del gen. Y cuando hablamos de genotipo, nos referimos a la información genética que posee un organismo. Y por fenotipo, el conjunto de características visibles que el individuo presenta, la apariencia física. Mendel, en su jardín, experimentó con guisantes, los cruzó e hizo que se autopolinizaran. Y esto dio origen a 3 leyes. La primera ley: cruzó 2 plantas, ambas homocigotas, para hechos rasgos, pero una dominante rojo y otra recesivo blanco. Y como resultado de todo esto, todas fueron rojas y heterocigotas. La segunda ley autopolinizó lo de la primera y obtuvo que el fenotipo que había perdido en la anterior, o sea el color blanco, apareciera. Esto quiere decir que fue 75% heterocigota dominante y 25% homocigota recesivo. Y en la ley número 3, que sería la última, cruzó 2 plantas con rasgos distintos, homocigotas, amarillas lisas y verdes rugosas, y como resultado obtuvo 9 amarillas lisas, 3 amarillas rugosas
perdón, 3 verdes lisas, 3 amarillas rugosas y una sola verde rugosa. Bueno, esta fue la lección de las 12 guías, ¿no? Espero esté bien y ya le mando foto del lapbook.